Durante los años más tensos de la Guerra Fría, cuando el planeta entero parecía dividirse entre dos ideologías enfrentadas, un descubrimiento desconcertó a la inteligencia estadounidense. En una remota base naval soviética, junto a las aguas del mar Caspio, los satélites espía de Estados Unidos captaron algo imposible. Una gigantesca aeronave que no se parecía a nada conocido. Medía más de 100 metros de largo, tenía unas alas cortas y cuadradas y un cuerpo colosal, tan grande que ni siquiera los analistas podían determinar si era un barco, un avión o algo completamente nuevo. Aquellas imágenes en blanco y negro cruzaron el océano hasta los despachos de Washington, donde los expertos militares las observaron con asombro. Algunos pensaron que se trataba de un hidroavión experimental. Otros, que podía ser un bombardero ultrapesado. Pero el tamaño y la disposición de los motores no coincidían con ningún diseño existente. Estaban situados muy por delante del ala, algo inusual y aparentemente ineficiente. Nada encajaba. Estados Unidos había descubierto, sin saberlo, el nacimiento de una máquina única. El ecranoplano, más tarde conocido como el monstruo del mar Caspio. Este vehículo no era un avión en el sentido tradicional. Era una criatura híbrida, mitad aeronave y mitad barco, diseñada para volar a escasos metros sobre la superficie del mar, aprovechando un fenómeno físico conocido como efecto suelo. Cuando un ala se aproxima mucho al agua, el aire atrapado entre ambas crea un colchón de presión que aumenta la sustentación. En lugar de combatir ese efecto, los ingenieros soviéticos decidieron aprovecharlo. El resultado fue una máquina que podía desplazarse a velocidades de vértigo, casi flotando, pero demasiado baja para ser detectada por los radares enemigos. El genio detrás de esta creación fue Rostislav Alekseyev, un pionero de la ingeniería naval soviética. Su visión era audaz: construir un vehículo que combinara la velocidad de un avión con la estabilidad de un barco, capaz de transportar tropas o misiles a gran distancia sin ser interceptado. En plena carrera armamentista, el concepto fascinó a Nikita Khrushchev, quien le dio carta blanca y financiamiento ilimitado. Así nació el proyecto Kорабль-Макет, conocido simplemente como KM, que en ruso significa buque prototipo. El tamaño del KM era monumental. Su peso vacío alcanzaba las 240 toneladas, y su peso máximo al despegar llegaba a 544.000 kilos. Para mover semejante coloso, los soviéticos lo equiparon con 10 motores Dobrynin VD-7, cada uno con un empuje de 127,5 kN. Su velocidad máxima era de 500 km por hora, casi tan rápida como un avión comercial, pero volando a tan solo unos metros del agua. Para Estados Unidos, aquella máquina era una amenaza incomprensible. Un informe de la CIA de finales de los años 80 llegó a calificarla como un desarrollo potencialmente estratégico, capaz de burlar radares, minas y torpedos. Los analistas temían que la Unión Soviética planease construir una flota entera de estos vehículos, capaces de desplazarse por el mar Báltico o el mar Negro con misiles listos para el combate. En 1966, el monstruo del mar Caspio realizó su primer vuelo. Las pruebas iniciales confirmaron que la nave podía alcanzar más de 400 km por hora deslizándose apenas a unos metros de la superficie. Pero el entusiasmo empezó a desvanecerse con el tiempo. Cuando Leonid Brezhnev sucedió a Khrushchev, el nuevo líder soviético no compartía la misma fe en el proyecto. Los fondos se redujeron, y el programa fue relegado a un segundo plano. Aún así, el trabajo de Alekseyev no se detuvo. De su buró de diseño saldrían otros modelos experimentales, como el A-90 Orlionok, una versión más pequeña, aunque todavía enorme, del KM, con cerca del 80% del tamaño de un Boeing 747. Este aparato podía transportar tropas a alta velocidad sobre el mar, con la misma lógica del efecto suelo. Pero lo más imponente estaba por venir. El LUN, una versión militarizada del concepto, diseñada para la guerra naval. El LUN ecranoplano pesaba 280 toneladas y medía 74 metros de largo. A diferencia del KM, este estaba equipado con 6 lanzadores de misiles antibuque montados sobre el fuselaje, capaces de destruir portaaviones a más de 100 kilómetros de distancia. Era, literalmente, un buque de guerra que volaba. Sin embargo,
La historia de esta máquina legendaria también estaría marcada por la tragedia. En 1975, durante un vuelo de prueba, uno de los motores se desprendió en pleno trayecto. El propio Alexeyev consiguió evitar una catástrofe, maniobrando el coloso hasta hacerlo amerizar con relativa seguridad. Pero en lugar de ser reconocido como un héroe, fue responsabilizado del incidente y destituido de su cargo. Murió en 1980, mientras probaba otro de sus prototipos, dejando tras de sí una herencia de innovación y audacia sin precedentes. Poco después, el KM original, el primero y más grande de todos los ecranoplanos, también se estrelló en el mar Caspio durante una prueba. El accidente, causado al parecer por un error de pilotaje, lo destruyó por completo. Con él, se hundía también la esperanza soviética de revolucionar la guerra naval. Tras el accidente del KM, la era dorada de los ecranoplanos comenzó a desvanecerse. A finales de los 70, la Unión Soviética enfrentaba tensiones internas, crisis económicas y un liderazgo que ya no veía con el mismo entusiasmo los proyectos experimentales. La prioridad pasó de la innovación audaz a la estabilidad política y militar. Pero el monstruo del mar Caspio, como fue apodado por los analistas occidentales, ya había dejado su huella, un símbolo del ingenio soviético y del miedo que despertaba en el otro lado del telón de acero. Durante años, los satélites estadounidenses continuaron vigilando la costa del mar Caspio. En cada nueva pasada orbital, las cámaras captaban las siluetas de aquellos gigantes dormidos, el LUN, el Orlionok y los restos del propio KM. Las imágenes alimentaban informes de la CIA que especulaban sobre sus posibles usos. Algunos analistas creían que podrían servir para lanzar minas o realizar operaciones de rescate a alta velocidad. Otros, que eran prototipos de guerra antisubmarina diseñados para atacar las flotas de la OTAN desde el Mar Negro. En plena Guerra Fría, cualquier hipótesis era posible. El ecranoplano representaba algo que Occidente no había imaginado: una nueva dimensión del combate naval. Capaz de volar entre 1 y 5 metros sobre el mar, era invisible al radar, inmune a las minas y demasiado rápido para los submarinos. Se desplazaba sobre el agua sin tocarla, flotando en una delgada capa de aire. A esa velocidad y altura, podía atacar un blanco antes de ser detectado. En teoría, la Unión Soviética planeaba construir hasta 8 de estas bestias para enfrentar a la Marina estadounidense. Pero el destino tenía otros planes. Con la llegada de los años 80, el interés político y económico en los ecranoplanos se fue apagando. La muerte de Alexeyev y el colapso progresivo del apoyo financiero sellaron el fin del programa. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, el LUN, el último de su especie, quedó varado en la base naval de Kaspisk, cerca de Derbent, oxidándose lentamente bajo el sol del Caspio. Allí permaneció más de 3 décadas, olvidado, como un gigante dormido de otro tiempo. Sin embargo, el destino del monstruo del mar Caspio daría un último giro. En julio de 2020, un equipo de ingenieros y marinos decidió rescatarlo del olvido. 3 remolcadores y 2 barcos escolta lo arrastraron cuidadosamente por la costa hasta una playa cercana a Derbent, en el punto más meridional de Rusia. Su gigantesco fuselaje, de más de 70 metros, emergía del agua como un leviatán vencido, con los motores apuntando al cielo y el metal corroído por décadas de sal y silencio. Fue su último viaje. Hoy, el monstruo del mar Caspio descansa en tierra firme, convertido en una reliquia de museo. Sus 8 motores en fila, su casco erosionado y sus lanzadores de misiles oxidados son testimonio de una época en que la imaginación y el miedo moldeaban la tecnología militar. El coloso, diseñado para sembrar terror en los océanos, ahora es una pieza muda de historia, observada por turistas y entusiastas que se acercan a contemplar lo que alguna vez fue el arma secreta más extraña de la Guerra Fría. El ecranoplano podía volar a 3 veces la velocidad del sonido, portar misiles antibuque y navegar entre tormentas con olas de hasta 2,5 metros. Su tripulación estaba formada por 15 hombres, 6 oficiales y 9 marineros, que convivían en el interior metálico de la bestia, entre el rugido de los motores y el eco del mar. Para los servicios de inteligencia estadounidenses, aquel artefacto era una incógnita fascinante, una amenaza que podía cambiar el equilibrio naval mundial. Pero más allá de su potencial bélico,
El monstruo del mar Caspio encarnaba algo más profundo: la ambición humana de conquistar lo imposible. Era un producto de su tiempo, cuando la rivalidad entre potencias no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en la imaginación de sus ingenieros. Un tiempo en que cada nueva máquina podía ser el arma definitiva o el experimento olvidado. Hoy, oxidado pero intacto, el ecranoplano es un recordatorio de que incluso los gigantes pueden caer. Y sin embargo, también es una muestra de lo que ocurre cuando la mente humana decide ignorar los límites. Allí, junto a las aguas del mar Caspio, el monstruo duerme. Ya no como una amenaza, sino como un testigo. De la Guerra Fría, de la audacia soviética, y de una época en que los hombres soñaban con volar tan bajo que el cielo no pudiera verlos. Si te apasionan estas historias de ingeniería olvidada y máquinas imposibles, suscríbete y acompáñanos. Porque aún quedan secretos en los cielos y bajo el mar.